Sergio Moro, que encarceló injustamente a Lula, fue finalmente el ministro de Justicia de Bolsonaro y hoy se postula para el Senado. En Ecuador, persiguieron y metieron preso al vicepresidente Jorge Glass y judicializaron a gran parte del correísmo. ¿Y sabes qué? En Argentina sucedió lo mismo, con Amado Vudú y con integrantes del kirchnerismo. En toda América Latina, el lawfare adquiere una forma de guerra judicial y mediática orientada a perseguir gobiernos y dirigentes populares. Para conocer lo que sucede en las distintas latitudes de nuestra región, por esta modalidad de guerra no convencional y guerra híbrida, lanzamos nuestro boletín de observatorio del lawfare, un informe actualizado sobre el impacto y la forma que adquiere esta persecución en los diferentes países. Por supuesto, a propósito de este lanzamiento que hace CELAC de lawfare, así que con esto les damos la bienvenida a todos ustedes y por supuesto también explicar que lawfare sin medios y periodistas no funciona. Y no es tal si esos medios y periodistas no asumen que la verdad y los hechos son la base de este oficio. Lo que ocurre con Cristina Fernández en Argentina, Pedro Castillo en Perú y Rafael Correa y Jorge Glass en Ecuador ya parece un cáncer periodístico de graves consecuencias. Y los actores políticos y judiciales cuentan con medios y periodistas para sus acciones temerarias contra los adversarios políticos y parece que no les importa nada. De esto queremos hablar con un experto en estos temas, Jorge Aguilera. Bienvenido, qué gusto tenerte Orlando, acá. qué grato volver a estar acá contigo. ¿Cómo observas esto? ¿Qué resultado puede obtener un observatorio, una veeduría latinoamericana alrededor del lawfare? Pues lo primero es que para poder plantear una solución frente a un problema, pues hay que identificar el problema. Entonces, en esta condición, pues un observatorio permite articular cómo está funcionando este tipo de estrategia contra la democracia. Aquí lo que vamos a tener es tres grandes jugadas. Una primera jugada que es la parte judicial, ¿cierto? Una denuncia, una acción judicial. El otro componente va a ser una acción política. Y el tercer componente, como tú muy bien lo señalas, es una acción mediática. Lo que buscan con eso es causar la muerte ante la opinión pública de una figura política. ¿De acuerdo? Entonces vas a necesitar esos tres elementos. Ver quién pone una denuncia. Sí, muchos abogados arman y ponen a cualquiera, te lo digo, en Colombia han puesto a estudiantes, han puesto a una persona amiga y ponen la denuncia. De hecho, han puesto denuncias con cédulas de personas muertas, Orlando. ¿Sí? Cuando tú vas a ver quién puso la denuncia, no es una cédula de una persona que falleció a X tiempo. Lo curioso es que después de esa denuncia viene una acción política. Es cuando entran los entes de control, cuando entra la Procuraduría, Fiscalía, una serie de figuras allí para investigar esa denuncia judicial. Lo curioso también es cómo casi que simultáneamente a que se presenta la denuncia, se genera el reflejo de esa denuncia en el escenario mediático, ¿ya? Y como tú muy bien lo señalas, pues generalmente o muchas de esas denuncias no tienen ningún asidero. Pero te digo esto y te interrumpo solamente para decirte que en cambio en el Ecuador y en Argentina también ha pasado al revés. Primero ponen en un medio de comunicación una supuesta investigación periodística de supuestos periodistas afamados en investigación, que en realidad son filtraciones. Después de eso agarran como noticia criminis la fiscalía, la coloca en un juzgado y después empieza todo el proceso. Entonces, sin esa noticia no existiría ese caso, ese proceso. Y ahora, incluso en el Ecuador, no sé si para bien o para mal, a propósito de publicaciones de prensa, la fiscal actual dice que no sirven cuando se trata del señor Guillermo Lasso. Bueno, ahí van a utilizar una estrategia que se llama puente falso. ¿Sí? Es una estrategia de, efectivamente, como muy bien se decía en la introducción, es una estrategia de guerra híbrida. Claro. ¿Sí? ¿En qué consiste el puente falso? Yo armo, incluso en redes, armo un portal, aparentemente de noticias, y yo mismo redacto ahí. Y después yo, que estoy articulando el ataque, digo, he visto en un medio información y tú vas a ver y es un portal. Y oh sorpresa, los periodistas toman como fuente ese portal. Entonces tú vas a ver y nada, no para sale evadir la responsabilidad legal o penal. Claro, entonces ya no se habla de un hecho, sino de una publicación. Claro. Que es ahí donde el periodista no verifica, no confronta las fuentes, no contrasta, ¿ya? No contextualiza. Nada, además. simplemente dice, he visto. En Colombia juegan, por ejemplo, ha sucedido, en donde una denuncia sale de una fuente, fuente humana.
¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la fuente humana? Alguien que va y denuncia. ¿Sí? ¿Dónde está la persona? No, dejó este papel. Por lo que ha hecho la Y es una hoja, te cuento, es una hoja que dice Orlando Pérez hizo, y tú dices, ¿quién firma la hoja? Nadie. Y la otra es que también utilizó Revista Semana, decir, informes de inteligencia reservados que llegaron a nuestra redacción. Mira, en esos informes de inteligencia hay dos casos muy particulares. Tú sabes que en Colombia se desarticuló el DAS por hacer ese tipo de estrategias. Acaba de aceptar cargos un grupo de militares, incluidos personal de inteligencia militar por los falsos positivos, en donde para justificar los asesinatos hacían el informe de inteligencia. Los dos casos a los que me refiero son el asesinato de Jaime Garzón, periodista, en donde arman un informe que se llamó las carpetas Heidi. Arman las carpetas Heidi originalmente para seguir a Jaime Garzón, pero después para justificar su asesinato. Los dos agentes que arman las carpetas ya se presentaron ante la fiscalía, declararon que las carpetas eran falsas y que se la entregaron a una periodista. ¿Ah? Así es. Lo que no queda muy claro es si la periodista sabía para qué eran las carpetas, para justificar el asesinato de su colega, o simplemente ella se confió porque eran unos documentos de inteligencia. De ¿sí? fuente confiable. Entonces, aquí la moraleja es todo se verifica. Y hay otra mucho más grave, que es los montajes que hizo el DAS contra la Corte Suprema de Justicia. Allí sí, los dos agentes de inteligencia que también participan dicen puntualmente el nombre de la periodista que se reunía con la directora del DAS previo a los montajes que le iban a hacer a los magistrados para evitar que siguieran juzgando a Mario Uribe, el primo de Álvaro Uribe. Pero entonces, con todo esto que estamos conversando, ¿cómo se explica o más bien cómo lo comprendemos y analizamos lo que está pasando en estos días con Cristina Fernández de Kirchner, a quien además ahora se ha sumado un proceso más, y ya más de 500 procesos tiene encima, de los cuales incluso la prensa dice no hay cómo descartar porque tienen respaldo legal, factual, etcétera, etcétera? Sí, muchas veces es lo que te digo, construyen el documento, pero cuando tú vas a ver la fuente del documento no aparece ninguna fuente. Pero del los documento. jueces lo dan por válido e inician Exacto. procesos. Pues. Claro, sí, es una fuente anónima. Claro. Entonces, en la fuente anónima, pues yo voy a la puerta y escribo Orlando lo que sea y lo dejo en la puerta. Porque en el caso de Cristina, perdón que te interrumpa, además dicen cosas como, por ejemplo, este señor que robó tanta plata era amigo de Cristina. Como era amigo de Cristina, entonces va preso. Claro, hay un momento que hay que aprovechar aquí y es describir la estructura de ataque, describir la estructura del lawfare. Y ese es un ejercicio que pueden, y le invito a los ciudadanos en cada país a que hagan ese ejercicio. ¿Quién pone la denuncia? ¿Quién articula este ejercicio? ¿Qué periodistas y qué medios son los que están dando a conocer esto? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son sus fuentes? Lo pueden hacer muy fácil desde Twitter. Y el otro componente es quién está haciendo esa investigación. Cuando uno empieza a compilar esa serie de casos, oh sorpresa, Orlando, que son las mismas personas. Claro. ¿Sí? Es el mismo grupo, tanto en lo jurídico, como en lo político, como en lo periodístico. ¿De acuerdo? Ahí los invito a ver una película que se llama La dictadura perfecta. Como desde un sector, pues van, como se dice, engrasando algunos medios para que digan algo que incluso ni siquiera sucede, pero le construyen esa realidad a la ciudadanía. Y la ciudadanía pues empieza a tomarlo como referente. Aquí hay una gran ayuda y es que las personas puedan contrastar en redes o puedan ir entendiendo el fenómeno en redes haciendo este ejercicio que Pero ya hasta que todo eso hagamos cada ciudadano, tú, yo, ya se instauró el juicio, ya arrancó el proceso y en el caso de Cristina incluso le quieren condenar a 12 años. Claro, pero vas a tener una contrastación desde el tema de la opinión pública, que es lo que hemos visto en estos días. Claro. La gente en la calle, ¿sí?, saliendo a decir, esa información no está siendo llevada de forma ¿Pero qué hay adecuada. detrás de todo esto? En el caso de Cristina parecería que incluso hay una conjunción de intereses, de personalidades, porque, por ejemplo, los fiscales, los jueces que están a eso juegan en el equipo de fútbol en la casa del señor Mauricio Macri. ¿Qué tiene que hacer una función judicial, un observatorio como lawfare, por ejemplo, para que ese tipo de cosas se adviertan y al menos se deslegitime quién está haciendo esas cosas? Bueno, hay que hacer los mapas, lo que tú muy bien señalas. Este señor, ¿de dónde sale? ¿Qué tipo de articulación tiene ese grupo? Incluso ir mucho más allá, y es ver desde qué cuentas, como te decía, en Twitter están compartiendo esto, ¿ya? Porque incluso tú puedes ver, y eso no sucedió en Colombia, quién estaba compartiendo la información falsa
y cómo la estaba compartiendo. Claro. En este caso llegamos incluso a encontrar un pastor cristiano, era el que pagaba cuentas y pagaba pauta sobre la Claro. información de estas cuentas para dar a conocer. Para amplificar esto, para regarlo. Exactamente. Y solamente para cerrar esta primera parte, ¿cómo entendemos en esto también, por ejemplo, la acusación que ahora pesa sobre la familia de Pedro Castillo? Ahora resulta que es para los periódicos, para la fiscalía, la familia es una organización criminal. Pues mira, yo creo que es uno de los principales exabruptos que uno ve. Ya no encuentran cómo arrinconar a este señor y entonces vinculan a la familia. Y ese titular me sorprendió. Señalar que la familia del presidente era una organización criminal. Ahora, tu pregunta de por qué lo hacen. Hay un primer escenario básico que es por ostentar el poder, mantener el poder y concentrar el poder. Pero hay otros elementos que por lo menos en Colombia han sido muy evidentes. Y es que ostentar el poder les ha permitido ocultar delitos. Claro. ¿De acuerdo? Y sus negocios. Total. Que muchas veces está muy relacionado. Claro, ¿Sí? claro. Que tiene que ver con el saqueo del Estado, que tiene que ver con narcotráfico, que tiene que ver con lavado de activos. ¿Sí? Con preferencias, garantías, premisas a favor Por ejemplo, que lo vivimos en Colombia, desplazar a una comunidad para apropiarme de las tierras y yo nombrar al registrador o a la persona que es la encargada de un notario que dice que esas tierras son mías. Entonces, Claro. legaliza mi delito. ¿De acuerdo? claro que sí. Entonces, ahí vamos a tener buena parte de ese ejercicio. Mucho de ese temor es eso, que en un cambio de gobierno alguien empiece a revisar y empiece a encontrar en los cajones ese tipo de elementos. Hagamos la primera pausa, Jorge, y volvamos de enseguida, porque también habría que pensar que en todo esto que estamos conversando, ¿qué podrán hacer ya en el gobierno de Gustavo Petro? Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Jorge Aguilera a propósito de la UFER, los medios, la prensa, los periodistas que trabajan para esto y se sirven de eso también. Jorge, te decía al final, a Gustavo Petro le espera algo así. En Colombia ha habido muchos de estos casos y ahora en el gobierno él no tiene el poder total. De hecho, buena parte de los actores políticos han llegado a la conclusión de que ganar el gobierno no es tener el poder. Así es, claro, se necesita la gobernabilidad, pero además aquí hay otro fenómeno en Colombia que también ha sido evidente con los medios, y es que ya los medios no representan una postura política. Los partidos prácticamente están diluidos. Lo que sí representan los medios es una postura empresarial o una postura de un interés económico. Es decir, esa vuelta que estaban dando a través de un partido político y de una ideología prácticamente se ha perdido. ¿Por qué? Porque los partidos han ido desapareciendo en todo el continente. Claro. Entonces ya vas a ver es la relación directa del propietario del medio o de las estructuras comerciales propietarias del medio incidiendo directamente sobre la opinión pública. Entonces tú ves directamente los medios atacando un cambio de gobierno, atacando la democracia con este tipo de metodologías que van a buscar demostrar esa imposición del poder, de la estructura económica sobre lo que pueda decidir la ciudadanía en las urnas. Pero si es así, entonces, ¿hasta dónde los mecanismos democráticos pueden viabilizar un mejor comportamiento? Digámoslo así, una palabra media fea, pero un comportamiento democrático de quienes están ejerciendo poder, medios, justicia y además autoridad. Pues mira, es tan grave que lo vimos en el asesinato del presidente de Haití. Ajá. Tuviste, capturan a los sicarios, que es un equipo de militares colombianos, entra a asesinar al presidente de Haití. Dos periodistas en Colombia con sus respectivos medios, Semana y la FM, salen a decir que estos militares iban a ir a rescatar al presidente, que ellos escuchan que había un atentado en la casa y ellos se van a rescatar. Ajá. Y montan este esquema, hasta que pues algunos periodistas también y algunas personas decían que es raro que medios internacionales no estén diciendo eso. Ajá, ajá. ¿Qué les tumbó este montaje? Pues que la esposa del presidente Moïse queda viva, como a los 5 o 6 días despierta de su
tema médico en Estados Unidos, y dice, sí, sí fueron ellos. Ya cuando ella reconoce que los militares colombianos, que además días antes la empresa que los contrata había tenido reuniones con Duque en el Palacio de Nariño, pues tan pronto ella reconoce, uno de los militares dice, sí, sí fuimos nosotros. Y la orden era matar hasta al perro. ¿Ya? Entonces ahí tú ya ves algo muy grave, que es el periodismo pretendiendo ocultar un magnicidio. Claro. Pretendiendo desviar la investigación del asesinato de un presidente de un país. Pero eso, por ejemplo, que hicieron con el presidente Moïse en Haití, podrían hacer con Petro. Pues es muy delicado. La ciudadanía hace 2 días encontraron un petardo cerca de la ruta por donde él se iba a desplazar. Al equipo de avanzada lo balearon también. Al equipo de avanzada lo balearon. De hecho, en Cúcuta le salió mal el atentado. En la campaña pasada fue muy articulado. Quien tenga idea de estrategia se da cuenta que realmente lo que buscaba quien dispara contra la ventana del vehículo donde iba Petro, lo que quería era romper la ventana. Él no iba a matar a Petro, él quería era romper la ventana para que francotiradores pudieran disparar sobre Petro. Pero además hay una parte en donde él empieza a circular la plaza y él le dice al conductor, ¿por qué seguimos dando vueltas en esta plaza? Claro. Pero entonces, en función de todo esto, ¿hay condiciones para que contra Gustavo Petro, contra su gobierno, contra sus legisladores, contra sus ministros se establezcan este tipo de cosas que le hemos vivido incluso con cierto drama en Ecuador y con cierto dolor también porque hay causas injustas? La prefecta Paola Pavón estuvo presa 72 días por un tuit, imagínate, un tuit. Cristina con 545 procesos, Lula 500 días preso. En Colombia sería mucho más fácil. Pues allí, obviamente, Petro le han hecho esto 20 años. O sea, tú has visto la cantidad de casos, ¿sí? Y se caen los casos, y se caen los casos, y se caen los casos. En donde incluso a veces, lo que te digo, ya es la opinión pública, ¿cierto? Mostrando y señalando las fallas que está cometiendo el periodismo. Aquí también hay que tener en cuenta el tema de gobernabilidad, de cómo se articulan los actores que sostienen la sociedad colombiana, pero yo creo que estamos ante un fenómeno muy particular, Orlando, y es la incidencia del narcotráfico sobre la política. Ya. Ahí va a haber un tema muy, muy delicado. Porque fíjate, ¿por qué asesinan al presidente de Moïse? Pues porque estaba haciendo un informe sobre qué gobiernos trafican droga a través de Haití. Eso lo publicó el New York Times. ¿Sí? Entonces, ojo, ya no estamos hablando de los carteles, sino de los gobiernos. Como pasó con Juan Orlando Rodríguez, que el de Honduras. De Honduras, perdón. Claro. Sí. Juan Orlando Hernández, perdón. Entonces, ahí ya vas a ver es la estructura del Estado puesta a disposición de un cartel. En Colombia lo hemos visto, la Fiscalía, ha habido denuncias incluso de, fíjate, los personajes cercanos de seguridad de Uribe, ¿por qué están presos? Por narcotráfico. Pero ahora hay que ver 2 actores muy particulares. El narcotraficante necesita del banquero para poder lavar los activos. Claro. Entonces tú vas a ver una estructura muy particular que ha ido permeando el Estado y es esta relación entre el narcotráfico y el sector financiero. Pero claro, por supuesto, ya que mencionas eso, porque en el Ecuador estamos viviendo la denuncia de narcogenerales, de funcionarios, de gente de la Marina del Ecuador vinculada a la compra y venta de cocaína, y el gobierno en cambio achaca al narcotráfico o al financiamiento del narcotráfico la movilización social de junio. Dice que el correísmo está infestado de narcotráfico, que la CONAI está infestada de narcotráfico. ¿Aquí no ha venido Putin? No ha venido Porque en Colombia sí, cuando marchan, fue Putin. Por favor, claro. ¿De dónde sale? Bueno, pero para que veas, ya que estás en el Ecuador, fíjate en las paredes, hay grafitis señalando a Putin. En el paro de junio todavía quedan los grafitis. Es decir, ¿qué tiene que ver Putin con las manifestaciones populares de aquí de la CONAI? Aquí ni siquiera ya se ve Russia Today, Sputnik, Novosti, nada de las cadenas rusas se ve por acá. Entonces, incluso Telesur está cortado en las cableras principales, pero siguen diciendo que la influencia rusa, castrochavista existe en el Ecuador. Pues eso sí es una estrategia de maximización y es muy común porque lo que busco es, si tú generas algún tipo de respuesta frente a lo que yo hago, te asocio con algo que para la sociedad sea negativo. ¿Sí? Entonces digo, si Orlando está vestido de negro, eso tiene que ver con el coco, con el diablo, ¿sí? Claro. Luego Orlando, ¿sí? Es representante del diablo aquí. Ay, te ponen, ¿sí? Claro. Y entonces tú, claro, eso es parte del ejercicio.
la guerra híbrida es una guerra reputacional. Claro, ¿De acuerdo? exacto. Para asesinar la reputación de la gente. Claro. Sí. Por eso es que dañan la aceptación, dañan ese tipo de escenarios. Y por eso muy bien, hace unos años, cuando hablaban de las guerras irregulares, hablaban de cómo las guerras iban a vivir en la mente del ciudadano. Es esto, Claro. es la guerra en la mente del ciudadano. Es viendo cómo suministro información para generar determinadas tensiones y contrapesos en temas de poder, obviamente a favor de quien hace este ejercicio. Pero Jorge, ¿crees que ha llegado ya al extremo, o sea, que ha llegado a la cúspide de este lawfare, que están agotando estos mecanismos, estos dispositivos para poder afectar a la gente? ¿Crees que ya se está agotando, que la gente deja de creer o todavía tienen un impacto importante de modo que se pueden seguir utilizando ellos? Yo creo que eso está muy relacionado con la relación entre el consumo de medios y el consumo de redes. Ya. Porque en los medios, pues es una estructura vertical. ¿Sí? Yo esto es lo que digo y esta es la verdad y la transmito. En las redes vas a encontrar un escenario dialogante. De hecho, si bien es fácil mentir en la red, también te desmienten supremamente rápido. Claro. Entonces ahí es donde vas a ver en Colombia, por ejemplo, sucedió en el 2013, cómo las audiencias televisivas migraron hacia las audiencias digitales. ¿Por qué? Por la pérdida de credibilidad de los noticieros. Ya era demasiado evidente que lo que decían pues contradecía la realidad que las personas podían observar. Pero entonces, ¿crees que efectivamente ya hay el anticuerpo para esto, la vacuna para esto? Claro, que es la discusión ciudadana, que es donde ¿Pero hay... crees que la ciudadanía está suficientemente informada? Lamento contradecirte en esto porque en el caso ecuatoriano, buena parte de la información que consume la gente viene de los medios tradicionales y son ellos los que están trabajando esta lógica. Yo dividiría la ciudadanía, porque al meterlos todos en un paquete, ahí puede haber un margen de error. Tú tienes que ver es generacionalmente cómo se consume la información. ¿Sí? Las personas mayores aún consumen medios. ¿Sí? Claro. Estoy hablando de personas de 40 años. Pero toda América Latina está viviendo un cambio generacional. Toda América Latina, incluido Ecuador. Ese cambio generacional de estos jóvenes que vienen, que nacieron en los años 90 y que ya están sobre los 20 años, que están 24, claro, 25, son consumidores de redes, no de medios. Entonces tú vas a ver cómo contrastan la información, ¿ya? Este tipo de audiencias no son muy dadas a aceptar lo que les digan, ¿cierto? No reciben órdenes. Ellos son completamente horizontales y construyen las realidades de la horizontalidad. Entonces ahí te van a cuestionar esa realidad. ¿Ya? Ellos no quieren que alguien les diga qué es la realidad. Ellos quieren tener el video del testigo. ¿Ya? Que incluso ese fue el gran éxito de Assange. ¿Sí? No hacer ninguna mediación ni análisis, sino en bruto subir los documentos. Y ahí que ese nicho consume el documento en bruto. No quiere nadie que se lo analice. Y para finalizar, entonces, la última pregunta que cabría es: ¿qué hacemos con los periodistas? ¿Qué hacemos con las nuevas generaciones de periodistas? ¿Qué hacemos con esos medios? Tomando en cuenta que todavía en algunos casos, a pesar del análisis que tú haces, tienen un peso. Entonces, ¿periodistas? ¿Podemos seguirles llamando periodistas? ¿O ya tenemos que caer en la lógica también de la disputa en la que hemos entrado de alguna manera todos, decirles periodistas sicarios? Pues sí, mira, ahí, y lo discutía con Jorge Hidalgo, el director del doctorado de Comunicación Estratégica de Anáhuac, en México. Él me decía, mira, hay alumnos nuestros a los que incluso les han ofrecido $8,000 mensuales por construir un medio donde se genere información falsa. Claro. ¿Ya? Entonces también ya viene un tema de las universidades, es de construir un tema ético. Claro. ¿Sí? Construir un tema ético. ¿Por qué? Pues por simple escenario de convivencia. Yo creo que eso sí está sucediendo. Buena parte del estallido social latinoamericano viene de un replanteamiento de los valores, incluso desde el seno de los hogares. La pandemia nos puso de frente y nos estrelló contra nuestra realidad, en donde si no trabajábamos, no comíamos. Te lo digo, cifras en Colombia muy peligrosas, muy delicadas, en donde el 42%, por ejemplo, de los hogares estaban entrando en extrema pobreza, y dentro de ese 42%, las madres de familia comían una sola vez al día. Entonces, cuando tú te enfrentas con una realidad tan grave como esa, como que replanteas tus estructuras de valor y dices, ¿qué está pasando? Bueno, en el Ecuador el informe de la Organización Mundial de los Alimentos habla de 2,5 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que al menos comerían una vez al día o no comerían. O no comen.
pero esa realidad. Y para cerrar nada más, ¿y qué hacemos con las fundaciones estadounidenses que financian todo esto? Porque en el Ecuador, 1000 hojas, periodismo de investigación, Fundamedios, son sustentadas, alimentadas y construidas por el financiamiento de ONGs estadounidenses, incluso gubernamentales. Pues hay que hacer ese mapa que estamos hablando. Ya. ¿De dónde viene eso? Yo te lo digo, una periodista que trabaja para un medio norteamericano, aparentemente demócrata, pues fue el mismo medio que compartió la información falsa para invadir Irak. Claro, claro. Y cuando ese medio hacen eso, el dueño del medio dice, le ayudamos un poco a Bush. Sí, le ayudamos un poco, es que distribuyó información falsa para invadir un país, para robarse petróleo. Si mal no recuerdo, son como con 11 millones de víctimas, ¿sí? Que son civiles, o sea, esa ayuda a matar gente es algo delicada. Ahí también el periodista tiene que ser un poco responsable en el efecto de lo que está haciendo. Y para mí debería ser copartícipe en los delitos que está ayudando a ocultar. Para mí estos periodistas que intentaron ocultar lo que estaba sucediendo con el asesinato del presidente de Haití deberían ser parte de un proceso judicial por ayudarle a los sicarios a ocultar el delito. Entonces, ahí creo que viene una buena parte de este ejercicio, sumado a que efectivamente hay que replantearse estas reglas de juego desde las universidades. Te lo digo, ¿cómo es posible que en Colombia un decano de una facultad de comunicación tenga una orden de captura internacional y esté escondido en Italia? Porque si se mueve de donde está, lo capturan por haber colaborado con organismos de inteligencia para campañas de desprestigio contra la Corte Suprema. Un decano de una facultad de comunicación, Orlando. Terrible. Gracias, Jorge. Siempre será un gusto conversar contigo aquí. Pues muy agradecido con tu conducción, eres muy amable y por supuesto siempre estaré por acá a tus órdenes. Aquí estaré para ser tu conductor siempre. Gracias, gracias a ustedes también, a Jorge Aguilera, por participar con nosotros en esta reflexión importante. Tiempos de lawfare, con alta participación de medios y de periodistas sicarios, así hay que decirlo. Chao, chao.